Señores, tengo una profunda preocupación. Ustedes saben que el caso de Nicolás Maduro y Venezuela, Trump en Estados Unidos, eso no termina en todo este tiempo. De eso hay que hablar durante mucho tiempo por la manera como se han llevado los hechos y el impacto que debe tener en las democracias y el concepto de soberanía. ¿Cómo que se llama? Extracción de Nicolás Maduro. Pero la República Dominicana, nosotros hablamos aquí de los diferentes países que están presentes aquí. Nosotros tenemos muchos venezolanos y hemos sido hospitalarios en demasía con ellos. Dentro de los sectores donde ellos trabajan, en los medios de comunicación. Y esos que trabajan en los medios de comunicación tienen un empoderamiento que a veces tú dices, coño, pero yo siento como que ellos se salen ya del nivel de empoderamiento que tienen. Y a veces como que tropean al propio dominicano. Y yo vi una entrevista donde estaba la maestra y una líder del sector educativo en la República Dominicana de mucho prestigio. Una gran líder. Una gran líder, María Teresa Cabrera. Y yo vi un careíto que ella tuvo, fue un corte más que todo, con el panel del Mayanero, de ese muchacho emprendedor. Bolívar Valera, el boli. Ese panel tiene como una tendencia, un sesgo hacia la Venezuela anterior a Maduro y al régimen, porque cobija en él algunas chicas que trabajan ahí, que son venezolanas y que vinieron por la situación política que hay. Ahí yo vi ese careo y me impactó positivamente la manera como María Teresa manejó todas las embestidas que ellos producían hacia ella. El manejo emocional, el manejo de los datos, hablando de cosas concretas, no desde el punto de vista emocional. Y con esto vamos al desarrollo. Yo respeto profundamente las opiniones emocionales que tienen los que han vivido un momento desagradable, una vida desagradable en Colombia. Y aquí yo quiero que el público... ¿Colombia o Venezuela? Venezuela. Ah, ok. Gracias. Aquí yo quiero que el público entienda. Cuando uno se siente en un panel, aunque uno tiene un elemento emocional que siempre está ahí, uno debe tratar de ser lo más objetivo posible. En el día de hoy, Víctor Álvarez, Alejandro Camaño. Álvaro Camaño. Aunque me está cambiando el nombre. Aneudis de los Santos. ¿Cómo? Eddie de los Santos. Eddie de los Santos. Yo quiero coger un préstamo para ir a los Estados Unidos. No el de la Rosa. No el de la Rosa. No el de la Rosa. Si va a tomar un préstamo, primero necesitas un estudio financiero para determinar la pertinencia real del préstamo, para que no haga un préstamo para endeudarte por endeudarte. Porque ahí te asesoran también. ¿Dónde voy? Eso es Coop Generatio Nova, Cooperativa Coop Generatio Nova. Eso? Está en la zona universitaria, pero lo puede encontrar en cogenerationova.com en internet y en Instagram. Un sentido humano y un compromiso social. Correcto. Pero mi tema es que me quiero divorciar para casarme de nuevo. No me da eso. No. Por ejemplo, no, pero si te quieres más que divorciar primero, primero que siga deliberar que está aquí. Muchas verdades se dicen así de juego. Cállate, no. Me va a sacar cuidado. La gente del recetario. Ese es un hogar estable. Que me hicieron caer un gancho. Oye, no el de la Rosa y su familia es un hogar estable. Eso es un modelo de ejemplo que le está poniendo para decir que Ana Nolasco, consultora jurídica, le puede asesorar en temas de matrimonio, divorcio, sucesión, es decir, herencias y derecho inmobiliario. Ana Nolasco, consultora jurídica en Instagram. Si yo quiero repartir todo lo que yo tengo ya con las tres hijas mías, y hay una que no es mía de sangre, pero quiero dejarle algo. Muy bien, eso se llama sucesión en derecho. Okay, Ana Nolasco, consultora jurídica. Bien, le tengo una sorpresa, señores. ¿Cuál sorpresa? ¿Ustedes saben quién está con nosotros hoy en el día de hoy? ¿Quién está con nosotros? Ya. Sí, una invitada premium. María Teresa Cabrera, bienvenida. Nunca se le da un aplauso a un invitado. Doble moral está pegado. Que María No, Teresa. déjeme decir algo ante todo. Me parece que la gloriosa Asociación Dominicana de Profesores ADP, que fue fundada un 13 de abril de 1970, es decir, que el 13 de abril de 2026 tendrá 56 años de historia, ha tenido
como mujer o mujeres presidente de la ADP, creo que Ibelice Prat Ramírez de Pérez y creo que Mi María profe. Teresa Cabrera. ¿O había otra? También estuvo Olimpia. Olimpia, sí, claro. Xiomara después. Fue después de usted. O sea, Después de o sea, mí, Ibelice Prats, Olimpia, Xiomara, María Teresa y Xiomara. Xiomara. En ese mismo orden. Ok, o sea, han existido 4 damas que han presidido la ADP. Así es. Yo disfruté mucho la época de usted, maestra. Por la personalidad que usted tiene. No, lo que pasa es que la distinguida invitada, aparte de que es una especialista en temas de educación, de pedagogía, que se inclinó a lo más tierno. Ella siguió a Eugenio María de Hostos, porque Hostos quería sembrar en los niños y la juventud. Entonces ella se inclinó a la educación básica al principio y ya en el presente, con su experiencia y formación al mismo tiempo, es alguien que se vincula profesionalmente al área docente, pero en posgrado. Pero vamos a dejarlo para invitar a otro programa para hablar de educación. No, pero eso sería genial. No, porque hoy de lo que vamos a hablar de fuego. No, pero no importa. Porque porque- no te piensas no, que- no importa. Coño. No importa que sea fuego, Ok, aire. sí. O aire, ¿cómo es? Agua, Sí. fuego, tierra o aire, los Sí. 4 elementos Mira, según los griegos. No, María- no, que no importa de qué se trata, es bueno María saber Teresa el perfil de la invitada. Fue una buena candidata a la presidencia También de la República debatió con Dominicana altura. por el Frente Amplio. ¿verdad? Debatió con altura. Y vicepresidente, llevó de vicepresidente un joven de mucho nivel también y muchas inquietudes sociales, que es Jesús Díaz. Fue mi alumno, un buen alumno y un buen dirigente estudiantil también. Un antes y un después en la dirección de la Asociación de Estudiantes de Comunicación allá en el CURSA. O sea, escúchame, o sea que también tenemos aquí a una candidata a la presidencia de la República Sí, Dominicana. es candidata. Importante. Miren, señores, yo tuve una conversación, María Teresa, Gurú, Víctor Álvarez, con alguien. Esa conversación coincidimos en algo y lo dijimos al mismo tiempo. Fue por teléfono. Pero Venezuela, lo que ha sido una colonia durante mucho tiempo de Cuba, si se desató ahora la idea de que lo que mataron ahí era la protección de Maduro. Parte Parte. de los fallecidos Pero eran después cubanos. me di cuenta, María Teresa, de boca del mismo, que el propio Correa dijo que él trabajaba con los venezolanos Correa fue el presidente de Ecuador. de Ecuador Fue asesor económico y después que del gobierno. después Moreno, su pupilo, le dio una patada y lo sacó de allá. Todavía está, creo que en ¿dónde que está? En Bélgica, creo En que Europa, Bélgica, ok. en Bélgica. Y él dice que era asesor porque se le sacó un dinerito que él gana, unos $150,000, creo que no sé, algo así. Y él dijo, no, yo soy asesor y tengo mi equipo ya. Los que fueron ministros de Economía mía están con ellos dándole asesoría. Digo yo, pero al final, ¿qué era lo que hacían los venezolanos en este régimen de Maduro, de Chávez? Yo fui en el 99, creo que fue por ahí, cuando Chávez empezó, y eso lo he dicho, y me manejé en diferentes ámbitos y la gente de clase baja me decían que era un buen presidente, pero lo de la clase alta me decían que no. Claro. Así. ¿Cuál es el análisis, María Teresa? Y luego para que el Gurú también presente su posición, Eddie Víctor. Bueno, ¿Cuál es la interpretación que usted le da a esto que ha hecho los Estados Unidos de Norteamérica con Maduro? Y el génesis, porque está hablando de Chávez como un génesis. Claro que Ajá. sí. Pero primero la interpretación que usted le dé, la valoración y después retrotraemos, ¿verdad? muy bien. Sí. Bueno, yo primero quiero agradecer la invitación de tener esta oportunidad de hacer este diálogo. Yo creo que en realidad es un tema que tiene que ser dialogado suficientemente porque yo creo que tiene un impacto que todavía no todo el mundo logramos alcanzar a verlo. Los acontecimientos del 3 de enero en Venezuela 2026. 2026, esa agresión de los Estados Unidos o del gobierno de los Estados Unidos contra una nación soberana, constituyen un tirar abiertamente por la borda todo lo que son los principios y normas civilizatorias que los estados, las naciones acordaron después de la Segunda Guerra Mundial. Violenta
obviamente el principio de la autodeterminación de los pueblos, violenta el derecho internacional, violenta la Carta de las Naciones Unidas, y el relato que se construyó para justificar este paso se ha ido cayendo poco a poco. Estados Unidos, siempre que invadió a otra nación, apeló como pretexto, como relato, a valores como la democracia, la defensa de los derechos humanos. En esta oportunidad apeló al tema de la lucha contra el narcotráfico y ubicó a Maduro como el líder del cartel de los soles. Ya vemos qué ha pasado en el propio Estados Unidos. Instituciones de los Estados Unidos han dicho que nunca existió ese cartel. Cuando Estados Unidos hace lo que hizo en Venezuela el 3 de enero, a mí me parece que el error está en verlo, en analizarlo a partir de si tengo identidad o no con Maduro y con el chavismo, y verlo y hacer el análisis de manera emocional. No, esto hay que entenderlo en el contexto en el que se produce. Estados Unidos acaba de aprobar su estrategia de seguridad nacional, que constituye una regresión a la doctrina Monroe, que se sintetiza en la frase América para los americanos. Es decir, esto es nuestro, esto es de nosotros y aquí no puede nadie más pensar, aquí nadie más puede decidir. Los países del continente no pueden decidir en función de los intereses nacionales con quién negociar, sino que eso lo decidimos nosotros. Y en medio de todo esto, amenaza a México. ¿Cómo comenzó con México? Diciendo que el Golfo de México no debía llamarse Golfo de México, sino el Golfo de América. Por ahí fue que empezó. Y América son ellos, porque eso es lo que ellos creen, que América son ellos. América es el norte. Entonces, luego amenaza a México, amenaza a Colombia, dice que quiere Groenlandia y que la quiere y la va a buscar por la buena o por la mala. Oigan en qué términos es que se están planteando las cosas. Entonces, pero además Trump ya no disimuló más y dijo que es lo que él busca en Venezuela. Busca el petróleo. Venezuela tiene las reservas más certificadas, más grandes del mundo en petróleo, y Trump entiende y tiene sin sonrojo, dice, es que ese petróleo es de nosotros, pues que ellos nos lo robaron. ¿Lo dijo así mismo, María Teresa? Así fue que lo dijo él. Lo dijo así claramente. ¿No sería la infraestructura que ellos montaron, que tenían del procedimiento? Esa fue su frase, aunque el argumento sea ese. Ok. ¿Me entiendes? Pero esa fue la frase que él dijo. Entonces, en un contexto como este y tomando en consideración cómo se comportan los imperios cuando se sienten en declive, y yo creo que está claro que la hegemonía del imperialismo yanqui está en declive. No quiere decir que no tenga, sigue siendo una nación poderosa, pero ha perdido influencia. Por ejemplo, el peso del dólar en las transacciones globales, ha salido recientemente un estudio que dice que ha perdido 18 puntos en su peso en las transacciones globales en los últimos 10 años. Entonces, los imperios cuando están en esas situaciones tienden a hacer muchas atrocidades. Y en ese contexto es que tenemos que ver lo que ha ocurrido en Venezuela, porque hay un elemento nuevo. ¿Cuál es? Siempre Estados Unidos maniobró cuando quería quitar un gobierno. Por ejemplo, el golpe de Estado a Bush aquí, yo creo que nadie tiene duda del papel que jugaron los Estados Unidos para dar el golpe de Estado al profesor Juan Bosch.
pero lo propiciaron, pero no vinieron a secuestrar al presidente de la República, montarlo en un avión y llevárselo. No hicieron eso, propiciaron el golpe. En Panamá, en el 89, hicieron una invasión militar y se llevaron a Noruega. Noriega, pero él no era el presidente en ejercicio, era el poder detrás del trono. ¿Cómo se puede etiquetar entonces lo que ocurrió en Venezuela? Lo que ocurrió Invasión, no. Lo que ocurrió en Venezuela es, en primer lugar, una agresión a la soberanía territorial y política de ese país y el secuestro de un presidente en ejercicio con su esposa, que además es diputada nacional. Eso, celebrarlo o normalizarlo porque no me guste Maduro es un error. ¿Por qué? Porque eso puede pasar mañana en México, eso puede pasar mañana en Colombia, eso puede pasar mañana en la República Dominicana. Vamos a imaginar que en República Dominicana las tierras raras que se han identificado en Pedernales resulten de un volumen significativo. Y dice el presidente Trump, esa tierra rara la necesitamos porque para el desarrollo de nuestra industria tecnológica. Y diga que tienen que ser de él. Y aparece un gobierno dominicano que le dice, no, un momento, porque nosotros necesitamos negociar este recurso, esta riqueza que es del pueblo dominicano, en las condiciones que mejor le convengan a los intereses dominicanos. Entonces Trump se decide y prepara toda una operación, como él le llama, penetra, se lleva a un presidente en ejercicio. Ese precedente que sienta esa agresión a Venezuela es gravísima. Pero una cosa, María Teresa, no hay que admitir que hay un caldo de cultivo, por ejemplo, el éxodo que hay de 8 millones de personas que han tenido que irse a diferentes países y que han sido desterrados de su madre patria, y eso tiene un simbolismo, una emocionalidad determinada para que el mundo celebre en función de que hay muchos venezolanos que no les ha ido bien con el gobierno de Maduro, de Chávez. Vamos a ver, ¿a partir de qué momento comienza a producirse ese éxodo de venezolanos? Después de la muerte de Chávez y después de un tiempo sobre todo. Lo que marca no es la muerte de Chávez, lo que marca es el secuestro de recursos de Venezuela fuera del territorio venezolano, que el gobierno de Estados Unidos se siente en el derecho, porque eso es lo que no podemos normalizar, de que las reservas que un país tiene en un banco extranjero, él puede decidir que lo puede secuestrar, que puede inmovilizar ese dinero, y a partir de las sanciones, porque hay que reconocer, óigame bien, Venezuela es un país polarizado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se produce, con el ascenso de Chávez al poder, se produce un cambio. Y Chávez comienza a decir, la riqueza de Venezuela tiene que ser para los venezolanos, y nacionaliza empresas que explotaban para su beneficio mayoritario la riqueza petrolera de Venezuela, y eso cambia. Obviamente que siempre hubo sectores
una parte de los venezolanos que nunca estuvieron de acuerdo, y eso es lógico. Pero esa metodología de la expropiación que utilizó Chávez, que afectaba los intereses internos e intereses externos también. No, pero ellos llevaron a cabo ese proceso en función de las normas que se dieron en su país. Ah, ¿tú lo apoyas eso? Se le pagó a todo el mundo. Nadie se Es así. Entonces, ¿qué pasa? Ese proceso de la revolución bolivariana, como ellos le han denominado, generó la inclusión de esa gran población. En toda parte del mundo los pobres son más, los excluidos son más. Esa gente encontraron un lugar porque comenzaron a trabajar las misiones, crearon cualquier cantidad de universidades, creo que unas 36 en el proceso completo, la misión de vivienda. Esa gente que estaban en las casas de cartón de Alí Primera comenzaron a ser incluidos. Sí, pero letra de Alí. No, de los guaraguas que lo interpretaron. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Los que estaban muy bien en el boom petrolero antes del chavismo, obviamente que estaban en desacuerdo, pero la situación de Venezuela, el crecimiento de su economía, la manera como las políticas públicas que definieron, el salario, por ejemplo, es uno de los mecanismos de redistribución de riqueza, y ese proceso movió bastante el salario en Venezuela. Los servicios, el acceso a los servicios de educación, las misiones de salud, toda esa situación cambió y esa gente ganó conciencia de que ellos encontraron que ese era su proceso. Entonces, cuando se comienzan a imponer las sanciones económicas que generan, que le secuestran el dinero que tenían más de 30 mil millones de dólares en el extranjero, las entidades financieras que tenía el gobierno venezolano con su proceso de explotación del petróleo, y todas esas limitaciones obviamente tuvieron un impacto económico y se generó una situación difícil que yo la comprendo perfectamente. O sea, que los que están llorando ahora mismo fuera de su país tienen razón. Cuando le mientan la madre, nadie discute. No podemos ignorar. Es una expresión emocional, no objetiva, obviamente. Claro que Venezuela vivió un periodo de crisis muy fuerte en el que no tenían abastecimiento a partir de todas las sanciones que le impusieron, que comenzaron a revertirlo. Porque hoy día, ¿cuánto creció la economía de Venezuela en este año que acaba de concluir? Un 6%. 6%. Oh, no ¿entiendes? Un 6% creció. Cuando se celebraron las elecciones del 24, ya Venezuela venía en un proceso de recuperación que incluso la experiencia le ayudó a tomar iniciativa y a explotar mejor su territorio, su suelo, ¿me entiendes? Porque tuvieron que apelar a iniciativa interna para tratar de salir de la situación que tenían. Mire, para darle paso ya y yo callarme al equipo. No, dale. Porque esto es debate. Sí, claro. Yo creo que la radiografía que usted ha hecho, yo lo veo como una lucha de clase, un juego de poder, claro, que siempre va a haber un perjudicado. Pero lo que algunos consideran como metarrelato, algunos filósofos, la ideología de Marx y eso de que gobierne el proletariado, yo creo que según lo que usted describe ahí en Venezuela que más se cumplió, porque los pobres son más, y eso fue lo que hizo de alguna manera Chávez. Pero hay mucha gente que han sido perjudicados, y obviamente cuando los pueblos están divididos, el resultado inequívoco que van a tener es que una potencia de fuera venga y los atrape. Pero viendo yo la cara de Víctor de complacencia, pero la cara del gurú, no me venga con él, yo le estoy leyendo su cara.
Prestando la atención a la profesora. Sí, vamos a ver, ¿qué es lo que usted tiene que decir? Vamos a ver. Magistral. En el caso de Dieri, el nombre de los datos. Hace 2 programas se hizo un nombre, así es que me gusta verlo como el otro programa. Y tiró. Guru, ¿en qué que usted no cree de lo que está planteando María Teresa? Que lo veo incrédulo. No, es que no se trata de si tú crees o no crees. Vamos a ver. Se trata de que Estados Unidos en el siglo XXI confronta un problema serio y fue la expulsión casi de su base industrial por políticas erróneas, y muchas de las empresas norteamericanas se fueron al Asia, se fueron a China y generaron riquezas allá. Los chinos copiaron, los chinos compiten, los chinos están compitiendo en el mundo entero a través de la mercancía, y el presidente Trump está mirando que el patio se les recogió y que no le prestaron atención a América Latina prácticamente durante un siglo. Hoy, como ve el panorama que hay, Trump y el colorario Trump, no el de Ruber de 1914, dice que hay que hablar bien con los vecinos, llevarse bien, pero con un garrote detrás, que es la política del Visti o del gran garrote. ¿Qué tenemos? Venezuela incursiona en el socialismo, como le llaman ahora, del siglo XXI. Venezuela, su régimen, hizo nacionalizaciones de empresas por el orden de 5.000 empresas que existían allá, nacionalizándolas y poniéndolas al servicio del pueblo venezolano. Hay empresas norteamericanas que se quedaron y hoy en día todavía participan de manera minoritaria en PDVSA, comprando petróleo como es la Chevron. Hoy Trump entiende que América se ha diversificado en función de los intereses planetarios, entiéndase, China, Rusia, Irán y otras potencias. Por lo que él entiende que el patio de su casa ha sido minado y que por lo tanto mediante ese colorario él va a recuperar lo que tiene perdido. Yo decía en un programa anterior que el padre Victoria, Hugo Grocio y los padres del derecho internacional tienen que estar temblando en sus tumbas y retorciéndose por la violación flagrante que se ha hecho al derecho internacional, a la libre determinación y a la soberanía de Venezuela. Ya la profesora lo estaba planteando, no lo vean como que Maduro fue un fracaso, no vean como que el sistema socialista fue un fracaso, no, hay que verlo en función de los intereses que el imperio necesita y que el imperio quiere ahora mismo recuperar. Señores, imperialismo no es que un país se meta en otro y que invada un país y lo ocupe. Esos son efectos del imperialismo. Correcto. El imperialismo es el desarrollo orgánico del capital y la fusión del capital bancario y el capital industrial, formando el capital financiero. Ese capital se enquista en la zona deprimida de todas las economías del mundo, convirtiendo a la periferia en satélite que no se benefician del beneficio del intercambio desigual, pero sí de las calamidades. Entonces, Chávez. ¿Qué categoría entonces le da a usted a lo que ocurrió? Okay. Porque la maestra le da la categoría de agresión. Podemos. Espérate. Chávez logró tener ámbito de poder. El ámbito de poder es la felicidad que un Estado o una institución puede darle a su periferia o la mayor desgracia que puede causarle. En el ámbito de poder que Venezuela exhibió, Chávez usó el petróleo para causar felicidad en su entorno. Pero perdón. Vendiendo el petróleo. Oye, vendiendo el petróleo a crédito. Lo que hizo Chávez con el petróleo de repartir es diferente a lo que hace Norteamérica cuando va a ocupar el país. Claro. O sea, ¿cuál es la intención de Chávez? Claro. Mira, voy a hacer un stop, María Teresa. Noel comenzó diciendo el colonialismo cubano te está llevando con Venezuela. Me estoy llevando. ¿Lo está llevándolo? El colonialismo cubano. ¿Qué ocurre? Que los países que se tipifican de socialistas lo que tienen es la famosa colaboración y la solidaridad internacional. Es que la producción social que se da en esos países, generalmente en el campo socialista, otrora Unión Soviética, se repartía en función de las latitudes
y la producción para la cual su propio clima le estaba habilitando. Cuba, supongamos, te toca la caña de azúcar. ¿Qué le mandaban a Cuba? Maquinarias, trigo, petróleo. Otro país colaboraron con otra cosa. Entonces eso se llamaba la colaboración de la producción internacional en el campo socialista. No la explotación ni los préstamos rentables para expoliar. Espérese. Cada préstamo que hace el mundo capitalista es la ley del embudo. Pero perdón. Te presto $100 millones y detrás de eso vienen ¿cuántos? 150. Pero, te estoy drenando tu capital y tu economía. No es un préstamo desinteresado para el desarrollo. Entonces, los cubanos, los cubanos están colaborando en ese intercambio social que se está dando, no colonizando, como se ha dicho, a Venezuela. Y si vamos a colonizar, entonces, la economía más poderosa coloniza a la madre, que en este caso no se debe. Usted sabe que yo lo respeto mucho y por eso le decimos el gurú. Mire, gurú. Ay, Dios. Usted en el día de hoy, bueno, lo voy a decir porque es un dígalo, no se apure. Tengo que decirlo. Usted se convirtió en un gatico frente a María Teresa. Usted cogió miedo hoy. ¿Qué? Usted sabe que esas dádivas no son ingenuas. Tienen un propósito y un estilo ocupacional distinto, pero eso no se está dando de que por la linda cara de otro pueblo. Eso se colaboración internacional. Eso no es ninguna colaboración relación recíproca entre los estados. No, tú me ayudas con medicina. Tú me ayudas con educación. Eso no es yo te ayudo con combustible. La propia María Teresa, que es objetiva, que certifique, que ese petróleo que tú le das a un país que certifique. No es que porque tú estás buscando solidaridad, ni estás buscando, tú estás buscando formar tu propio bloque. De hecho, usted sabe pero estamos hablando del socialismo del siglo XXI. No, ese es el bloque que está en colaboración. ¿Qué pasó con el socialismo del siglo XXI? Correa, ¿qué pasó con Correa? Pero ese es. Pero perdón. Espérate. Expropió, ¿y dónde fue a terminar? ¿Qué pasó con Evo Morales? Con el mismo Lula da Silva. ¿Qué pasó con Venezuela ahora? Que expropió 5,000 empresas. ¿Quién le respondió y quién lo tumbó? ¿Cómo se llama aquello derrocamiento? La famosa guerra híbrida. ¿Cuántos bloques? Guerra híbrida. No te intervengo militarmente, pero hago que tu propio pueblo se levante contra ti. ¿Cómo? Cerrándote el switch del financiamiento internacional. De eso se trata. ¿Cuántos bloques se han intentado hacer en Centroamérica y América del Sur? Tenemos varios bloques. ¿Cuántos bloques? ¿Buscando qué? ¿Buscando qué? La colaboración, la ayuda. Noel, que acuse el discurso de emocionalizarlo demasiado, se ha emocionado demasiado. Cayó en la trampa. Sí, en su propia trampa. Y eso lo tiene como un poquito nubilado. Sí, un nubilado sobre algunos aspectos que se han planteado aquí. Sí. Después de una brillante clase que se ha dado aquí de parte de la profesora María Teresa, y la actitud de apoyo a ese discurso de identificación. Nosotros en este programa, que es un programa académico, tenemos que montarnos en el discurso que se ha planteado aquí de rechazar el uso de la fuerza indiscriminada para tratar los problemas entre los pueblos, independientemente de los errores y los fallos que se estén cometiendo en esos pueblos. Porque el principio de soberanía, cuando lo vemos que se viola en otro, a veces creemos que no se va a violar en de nosotros. Y el mundo sabe que quienes se envalentonan en un proceso lo utilizan cada vez que lo entiendan que es necesario. Y más si da resultado. Por lo tanto, el mundo entero debe rechazar el uso de la fuerza para imponer ideas o el uso de la fuerza. Pero mi amor, los venezolanos están celebrando. Pero ¿por qué tú dices los venezolanos? No, pero vámonos a esto. No, espérate. Pero espérate. Ya que quiero hablar de los venezolanos, te voy a decir que hay 32 millones de venezolanos, de los cuales 27 están en su país. Exactamente. De los cuales 27 están en su país. Entonces, no diga los venezolanos, porque eso es una estrategia populista. Sí. Sesgo de generación, de generalización. Sí, que evidentemente ya la maestra explicó que hubo una real crisis producto de un bloqueo que originó que las expectativas de vida de una clase que vivía cómoda, porque siempre hay un grupo que vive cómodo, se resintió y tuvo la oportunidad de emigrar porque tiene los recursos o las oportunidades de emigrar. No hay
falta de confrontación cuando se está tratando de colocar un sistema desde la democracia. Lo que hemos visto nosotros en la historia, y no me gusta meterme en la historia en presencia del gurú, es que a veces los cambios tienen que originarse de forma radical. Cuando tú quieres cambiar la sociedad, que fue lo que hizo el profesor Juan Bosch, tratando de una constitución, Mira lo que le pasó por radical. de quedarse con... No, al contrario. Por haber dejado una estructura trujillista, Juan Bosch lo tumban. Estoy mirando que no se está convirtiendo en pro-imperialista. Pero claro que sí, no. Ahora, cuando los cambios... pero escúchame. Cuando hay cambios Sí. que se quieren hacer en el hombre, no, aparte de mejorar sus condiciones materiales, crear una conciencia diferente, como es lo que pretendió Chávez, creando un nuevo mundo en base a cooperación, de que yo te doy lo que tú tienes. ¿Cómo decirle a un país pobre como nosotros que depende del petróleo, dame habichuela negra, Exacto. que yo te voy a dar petróleo? ¿Dónde está la acción imperialista? Simplemente yo necesito habichuela porque comemos habichuela y nos gusta la habichuela. Claro. De hecho, a nosotros no nos gusta la habichuela negra, ellos sí. Pero ustedes necesitan algo que yo tengo en abundancia. Entonces, si tú tienes habichuela en abundancia, vamos a cambiar. Entonces, eso no tiene nada de maldad. Lo que ha tenido algo de maldad es el hecho de que una nación quiera necesariamente imponer su visión del mundo. Porque allí, en otro programa hablábamos que uno tenía que respetar que los pueblos se dieran la forma de sus gobiernos y que resolvieran ellos sus problemas. Así es. Se entiende lo que explica el compañero Víctor Álvarez y lo que ha explicado la profesora Teresa. Dale. No obstante, ella aludió al bloqueo que afecta a la economía en Venezuela, más sin embargo también dijo que el año pasado, 2025, la economía de Venezuela creció un 6%. La de República Dominicana no tiene bloqueo y creció un 2.5%. Ay, Noel. Entonces... No. Ay, no, aquí deberíamos estar. Aquí deberíamos estar entonces. Aquí deberíamos estar peor que en Venezuela. Y no tenemos bloqueo. Entonces ahora certifica ese crecimiento de la CEPAL. No está bien. Yo no estoy diciendo. No estoy diciendo que sea falsa la explicación que ella ha dado del 6%. No, yo lo que quiero decir es que si el bloqueo está afectando la economía de Venezuela y se asume que muchas personas se sienten mal por la economía y muchos se van, ¿cómo es posible que el crecimiento de Venezuela, como usted plantea, datos de la CEPAL, ha crecido un 6%, República Dominicana en el 25 creció un 2.5%? Por otro lado, abonando a eso, al margen de la soberanía de los pueblos, el derecho internacional, etc. Primero ella. No, ella me va a apoyar. En Venezuela, claro. No me lo invento yo. La palabra helicoide le suena. Helicoide se asume que es un espacio que ha sido utilizado como cárcel y hasta cierto punto algunos casi lo asociarían a la 40 de cuando Trujillo. O sea, que dan a entender que es un gobierno que reprime a las personas que ideológicamente no están acorde con su política. Con el respeto y el afecto que le tengo, le hago esa pregunta. No, profesor, tú lo que hiciste fue con guantes de seda, le diste No, yo quiero que ella me responda. No, maestro, ella es la invitada, es una mujer. Ella me va a permitir. Déjame que ella María Teresa es Grandes Ligas. ¿Por qué creció la economía? La pregunta es la siguiente. Primero, usted va. No, yo le iba a responder a él más o menos. No, maestro, la invitada, maestro. Mire, en primer lugar, le dio a María Teresa. Yo dije cuándo comenzó la crisis. Olvídate ese detalle. 2015. Hace 10, 11 años. Sí. Ahí fue que comenzó. Entonces, escúcheme, de Maduro para acá. Cuando comenzó la aplicación de sanciones y de bloqueo económico a Venezuela. Pero eso fue agravado también por los acontecimientos que se promovieron al interior. Recuérdense que hubo un presidente que mucha gente le llamó el presidente Guaidó, que está guardado, paralelo. Por cierto. Guaidó fue una caricatura presidencial. Bueno, pero hubo gente que le decía el presidente Guaidó, por favor. Entonces, la crisis comienza ahí. Yo dije que el proceso, que esa crisis que se generó, que provocó
el éxodo de la salida de los venezolanos y venezolanas que tuvieron que salir por la situación de crisis, buscando respiro, que ese proceso comenzaba a revertirse, comenzó a revertirse. Incluso en las elecciones del 24, que es una cosa que no se incorpora en el análisis. En ese año 24 ya Venezuela venía en un proceso de recuperación y su economía comenzaba a crecer. Y di el dato último del último año, porque acaba de terminar, que fue el 2025, que creció un 6%, pero no por datos internos que diga, no es Venezuela que certifica eso, es como efectivamente indicaba Álvaro, es la CEPAL. Entonces, el proceso comenzó a revertirse porque la crisis, porque ellos no se quedaron de brazos cruzados. Ellos trataron de apelar a iniciativa y por eso yo dije, porque de todas las experiencias se aprende. Y cuando los pueblos viven una situación como esa, buscan iniciativa porque nadie se resigna a morirse de brazos cruzados. Y yo quería también agregar en esta partecita. ¿Es que parece, María Teresa? Precisamente, disculpe que la interrumpa, precisamente es eso lo que justifica la agresión. El hecho de que las medidas económicas ya no tenían efecto sobre la economía. Yo estoy pegado aquí. Y la guarimba y todos los procesos que se generaron allí adentro, que no se dicen. Sí, ya no tenía, entonces se pasó a mano. Escúcheme, pero ella no me ha terminado la respuesta. Siga. Voy ahí. No, porque entonces, no sé que no me oculte la otra pregunta. No, claro. Entonces, voy a eso precisamente. Pero, María Teresa, espérese. Diga lo que usted va a decir. La inyección que China le hace a la economía venezolana para que entremos es lo que explica ese despegue. Son 60.000 millones de dólares invertidos ahí y Rusia 25.000 millones. Exacto. La paradoja, no tenemos un gobierno represivo. Abra las cosas, que no se quede un dominicano aquí. ¿Cuántos se están yendo y se están yendo? Y miren la economía nuestra y no tenemos el caso de Venezuela. Entonces una cosa no explica la otra. Exactamente. No, pero tienes razón, espérate. Vamos a ver su argumento. Mire, lo de la dictadura. No, que se dice, y los famosos presos políticos y el maltrato, el robo de las elecciones, que también es algo está en el cóctel que se ha instalado en las mentalidades de la gente, porque ahora la colonización es a través de las mentalidades, es distinta a 1492. Sí. Y cuando hablemos de educación vamos a entender por qué. Muy importante, escúcheme eso, porque el propósito es ese, porque cuando alguien dice, por ejemplo, yo vi en el 24 que antes de comenzar el conteo ya el número del 70% con el que había ganado la oposición venezolana supuestamente ya estaba en Twitter. El presidente de Argentina puso un tweet antes de empezar el conteo. Yo estaba en mi mesa con la noticia en vivo del proceso electoral en Venezuela y trabajando en la computadora. Y en mi teléfono vi la notificación del tuit de Milei hablando de que la oposición había ganado con un 70% y dije yo, ¿y cómo este hombre está diciendo que ganaron con un 70% y no han comenzado a contar? Pero ese número se instaló. Y la oposición entonces dice, ganamos con un 70% y vamos a poner las actas en un sitio web. ¿Cuánta gente se dedicó a hacer el análisis de esas actas para verificar y presentar una evidencia de que efectivamente la oposición venezolana ganó? Sin embargo, eso se repitió. Está en el imaginario, no hay forma de que usted lo piense. Todo el mundo, o una buena parte, cree que efectivamente la oposición venezolana ganó. Así también se dice de los presos políticos. Mira, un preso político, como yo lo entiendo, es aquella persona que se le priva de su libertad porque piensa distinto a quienes ostentan el poder. No porque ha incurrido en un delito, en una violación de una norma. Señores,
Yo no te voy a decir porque no tengo evidencia. Así como yo pido evidencia para poder asumir o creer o asumir como verdad algo que se afirma, igual no puedo pedirle a nadie, no puedo tampoco ser absolutista. Es posible que haya algún caso. No tengo evidencia para negarlo categóricamente. Lo que yo sí sé es, porque de eso sí yo tengo evidencia, es que en Venezuela se apeló a la sanción, se apeló a la desestabilización interna y que hubo sabotaje. Y yo te voy a decirte una cosa, ningún gobierno que presente evidencia de un grupo que quiere sabotearle su sistema eléctrico, que le quiere hacer saltar un servicio que es de seguridad nacional, que agarra a una persona porque la entiende chavista y la quema viva, tú no puedes decir que es un preso político. Hay de todo en eso. Entonces, ¿Qué usted piensa, don Aldo? Yo creo no le quita que la por palabra eso, al invitado. por eso es que a mí después que ella concluya. por eso es que yo digo que tenemos que empeñarnos en esta era de la posverdad, con tanto dominio de la tecnología, las redes sociales, la capacidad que hay para colocar en la mente de la gente una mentira y convertirla en verdad. La única forma que tenemos de librarnos de eso, de no ser atrapados por eso, es interpelándolo todo. Yo no le digo a nadie que me crea, yo le digo que investigue, Maestra, que indague, que busque datos, que pide evidencia. Maestra, ¿Entiendes? aquí en esta mesa nada más estamos él y yo para ser reflexivos. Los otros no entiendo que están totalmente entregados con usted. Maestro, ¿qué pasó? Usted, maestra, es una encantadora porque tiene ese señor. ¿Qué usted cree de lo primero te voy a hablar en el lenguaje que te gusta. Decía Balaguer, yo no tengo políticos presos. ¿Qué era lo que tenía preso? Preso político. Ahora, ¿dónde vamos? Ahora, tíralo a la inversa. Tíralo a la inversa. Entonces, espérate. ¿Por qué, señores? Y vamos a la médula. ¿Por qué la agresión a Venezuela? No. Y vamos a partir de ahí. Porque se cayó el expediente de narcotráfico, narcoterrorismo. Sí. Señores, por la presencia es increíble de las potencias afines con el desarrollo de Venezuela en ese momento, que están invirtiendo y estaban ayudando a Venezuela, Rusia, China, Irán, es el eje del mar, y Trump justifica la agresión contra Venezuela por eso. No era, mírame, el petróleo está en tercer lugar. Era por eso. La presencia Rusia y chino. América para los americanos. Ahí es donde vamos. Entiende Trump que pone en peligro la estabilidad norteamericana. Sí, la doctrina. Entonces, que nosotros seamos un patio, seamos... Entonces, ahí toda la creatividad que hemos hecho, el emprendedurismo con narrativas inventadas y doctramentadas, ha querido justificar el hecho de que el imperialismo no está en el suelo, tiene garras nucleares y está defendiendo sus intereses en cualquier latitud del mundo. Colocó ahí el portaavión más grande y más poderoso que tiene el mundo. Usaron tecnología que no la conocen. Yo vi una entrevista ayer que decía un cubano, los que se tiraron no eran humanos, los que se apearon de los helicópteros no eran humanos, eran otra cosa. Usaron un mini pen, que es un pulso electromagnético para desconectar todo. Sí. Hasta la isla Margarita y parte del Caribe apoyado por la traición. Apoyado por la traición. Usaron un impulso electromagnético que causa vómito, vértigo, sangrado pulmonar, sangrado de la nariz. Oye, y cuando tiraron eso, se desmayó Titirimundi y ahí remataron lo que tenían que rematar. Maestro Camaño. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? ¿Qué estamos hablando aquí, señores? No es de la política interna que iba en progreso de Venezuela con la colaboración internacional. Estamos hablando de que los intereses norteamericanos en el Caribe y en América se han puesto en peligro porque hay ciertos visos casi de independencia de la economía norteamericana y tenemos que traer los chivitos al redil.
Eso es lo que está pasando. Y lo otro se llama relato para justificar lo injustificable. Pero al margen de todo lo que explica el profesor Camaño, hay que reconocer que en esa invasión, o más que invasión, no es la palabra, la profesora Teresa usó una palabra más elegante Agresión. y adecuada, agresión No. a la soberanía. Exacto. Y Esa al agresión, Fue un esa tum- agresión, Eso fue un tumbe que le dieron una- a China y a Rusia. y una a Irán. agresión a la Bueno, a soberanía, los aliados. que como dice el compañero Noel de la Rosa, fue un tumbe que le dieron a Rusia y China. Sí. Pero ¿qué ocurre? Y a La Irán, tecnología, y a los cubanos. ok, Rusia, China, Irán y Cuba. Sí. La tecnología imperante a modo defensivo y ofensivo, militar y de inteligencia allá en Cuba, tiene influencia de Cuba, de Irán, de Rusia y de China. Ok. Ese operativo de extracción que fue denominado incluso cual si fuese una película, una extracción quirúrgica. Mm. Yo observo que al margen de lo ocurrido con Maduro, también es un mensaje a nivel del mundo dando a entender, no solo tenemos la fuerza de que seamos América para los americanos en la doctrina que se ha denominado ahora Don Roy, como Monroy con Donald Trump, sino dar un mensaje a nivel del mundo del poderío que tenemos. Porque en realidad, como ya narró el profesor Camaño, lo que allí ocurrió no se había visto antes. Es una manera Eddie. de pareciera el muchacho fuertecito de secundaria que parece abusador y abusa de otro y da a entender si ese le hizo daño a ustedes Te siento y yo alegre. abusé de él, Te siento alegre, Eddie. pero si yo abusé de él, ¿cómo ustedes se van a meter conmigo? Te siento alegre. Exprésese, Eddie. Víctor Te siento- Álvarez. te siento alegre, Eddie. Yo digo Mira. a Eddie, habla tú, Mira. pues yo estoy pensando. Mira. ¿Qué va? No, porque se No, consciente de lo que no, está pasando. No, él está No, consciente de lo lo que está siento pasando. alegre, mira. No, Mira, manada mira, no. Eddie. Yo estoy diciendo el mensaje. Yo estoy diciendo el mensaje. Estoy diciendo el Eddie, mensaje que hay. La historia demuestra que la fuerza es buena durante un tiempo, pero que no es buena todo el tiempo. Maestro, escúchame, Entonces, maestro, escúchame. perdóname. Yéndome la historia bien antigua. Perdóname. Arquímedes ideó un tipo de catapulta que lanzaba roca y hasta con fuego, Sí. que para la época era una tecnología Sí, del caray, sí. impactó a todo el mundo eso. Sí. O sea que eso ha existido desde hace Un mucho al tanque de presente. guerra Sí, prácticamente. la historia demuestra que la fuerza es buena para conseguir algo durante un tiempo, pero no todo el tiempo. No, Víctor, no digas Perdóname, eso. perdóname. Si fuera así, No la digas experiencia de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, los millones de muertos hubieran servido algo para la humanidad. Los pueblos pueden crear resistencia a la violencia más allá de la expectativa del violento, porque los pueblos se organizan. ¿Ve? Entonces, 25 años de chavismo ha construido un hombre diferente. Ha construido un hombre diferente. Eso es Pero un hombre absoluto. diferente ¿a dónde? No, un hombre diferente, un hombre que piensa, un hombre que es solidario, que piensa en el colectivo por encima de lo individual. ¿Dónde El hombre de Por 30 eso- años, allá en, por- perdón, Víctor, pues, en esa misma línea, el hombre de 30 años de Venezuela, ¿de qué sector tú piensas que es? ¿De la oposición o del chavismo madurismo? No. Eso yo no lo puedo especular. Yo lo que te puedo Pero yo especular. le puedo María decir, Teresa, María yo estuve en Teresa. Venezuela el año pasado Reciente. y empezaba un proceso de consulta dirigida por los jóvenes en todo el país para definir la política de juventud, las prioridades de la juventud. Y la manifestación que yo vi me dice que la juventud tiene una fuerte identidad Está con el tendenciado chavismo. hacia ahí. No Y hablo la tendenciado, manifestación ha que tomado acaban de conciencia. hacer ahora en Venezuela, que están haciendo movilizaciones sectoriales en contra de la agresión, la de los jóvenes fue impresionante. Ahora. Sí, ahora. Porque una cosa que yo dije cuando yo había ido a Venezuela antes del chavismo, había ido varias veces. Después del chavismo, yo fui el año pasado, Solamente. solamente. Pero tuve la oportunidad de ir a muchos lugares que yo había ido antes, cuando fui antes del chavismo. Por eso yo digo, lo que yo vi y el nivel de organización que tienen esa gente, ahí cada edificio tiene una organización
las familias que viven ahí están organizadas en el sentido más amplio de la palabra. Los gobernadores, por ejemplo, no deciden una obra sin que la comunidad diga cuál es la prioritaria y tienen un mecanismo de administración de los recursos de esa obra. Señores, cuando yo vine, yo le dije a Mari Cantizano, que la visité, le dije, mira, tienen que entrar y explotarlo con armas poderosas para sacar el chavismo del poder, porque el nivel de organización, de base social que yo vi allí no es cualquier cosa. Y el nivel de empoderamiento que esa gente tiene. Víctor, termina. Decirte... En coherencia a lo que está planteando. Sí, yo creo que quienes se educan en un modelo, de alguna manera el modelo comienza a cosechar conciencia, y si lo que se está haciendo es a favor de todos, necesariamente el individuo inteligente sabe que lo que le conviene es eso. No utilice la palabra todos. Todo hay la nación. Si no, ya aquí se ha explicado, no volvamos atrás porque ya se explicó. Pero María Teresa lo dijo. Pero no volvamos a... Es una división lo que hay. No, pero no te montes en eso, que eso no existe en este momento. ¿El qué no existe? No existe en este momento, porque ya se te dijo a ti que hay un país abiertamente en crecimiento. O sea, no hay división en Venezuela. Que habiendo fracasado las medidas económicas, no se dice que no hay división. Pero se dice que ahora tú tienes un proceso inédito. Búscate el libro que diga que después de un ataque armado que ha costado cientos de miles de millones de dólares, la estructura ha quedado prácticamente intacta, estando al frente del gobierno lo que están encartados, lo propio que están encartados, porque no hay ningún proceso que los análisis digan en el invasor que puede entrar y desmantelar todo lo que hay, sino que va a ser necesario, va a ser necesario un tiempo prolongado de adecuación donde los intereses se armonicen, porque no es verdad que puede entrar allí y hacer lo que te da la gana por el nivel de organización que la maestra ha dicho que ha sido testigo que existe en Venezuela. Este programa es tuyo. Pero me lo puede dar un minuto. Dale, vaya. Maestro, usted es el productor, claro que usted lo tiene. Pero no sea humilde. ¿Me puede regalar un minuto? Dale, vaya. Mira dónde está la contradicción. En la doble moral está la contradicción. La doble moral. Víctor, tú acabas de manifestar lo que nosotros sabemos. ¿Qué? Pero a través del uso del lenguaje, como Wittgenstein planteaba, tú le das la forma y como decía Jacques Derrida, desconstruye el discurso en función de la realidad, en función de tu discurso. Papi. ¿Hey? Pero tú acabas de decir ahora mismo que lo que quitaron fue la cabeza y de que el cuerpo sigue intacto y que lo que se está haciendo es que el gobernante de allá es Donald Trump a través del cubano, que es el secretario. No, esa es tu interpretación. Perdón, no. No, esa es tu interpretación. Perdón. Esa es tu interpretación. Lo que ocurrió fue que no es posible. Víctor, lo que quiero decir que los únicos que están de acuerdo ahora mismo. No, espérate. María Teresa, tú, el gurú. No, yo no. Perdón. Tú también. No, perdón. Pero que los propios traicionaron allá y se quedaron ellos ahí, vendieron. Eso fue lo que tú dijiste. Perdón. ¿O no lo dijiste? Perdón. Casi. Esa es tu interpretación. Lo que yo te estoy diciendo es Teresa, que a pesar, perdóname. ¿Lo dijo? Lo que escúchame. pasa es... No, déjame explicar. Para que no se quede la audiencia con la confusión que tú quieres meter aquí. Lo que no es posible, atendiendo el discurso que la maestra ha sido testigo de la organización que tiene la sociedad chavista, que tú puedes entrar allí, durar 20 o 30 minutos y atacar desde los cielos, pero tú no puedes coexistir con la organización que tiene y el nivel de resistencia que estaba instalado ahí para casa a casa y hombre a hombre. Pero está en el gobierno. Pero sí está en el gobierno. Claro que sí. No, pero hay detalles. Y no va a dejar el gobierno por ahora. Escúcheme, está en el gobierno, pero tiene que reconocer que el discurso que tiene el poder político actual en Venezuela está cónsono con varios lineamientos que ha planteado Trump. Sí, mire, pero eso es una línea. Hay que tener cuidadito con lo que dice Trump. Porque Trump dijo que la oposición ganó, que Chávez le hizo fraude, Maduro le hizo fraude y que ganaron con un 70%. Y entonces ahora dice, no, que
Corina es una mujer buena, pero que no tiene ni el respeto, Nadie gobierna con los traidores. ni el prestigio Le echaron un cubo, dicen aquí a Corina. para dirigir ese proceso, Cogió que pan no del Papa. tiene ni el respeto La ni el descalificó, reconocimiento de coño. su pueblo. La descalificó. Y yo te digo, ¿quién que gana con un 70% no tiene respeto de su pueblo? lo sabe. Por favor. Eso es una cosa. Y la otra es que yo no quería dejarlo como pasar porque me No lo quedé deje pasar. con el deseo de decirlo ahorita. La colaboración y la explotación, la expoliación son cosas totalmente distintas. La lógica imperial es una cosa y el establecimiento de bloques de integración de Lo los entendieron pueblos ahora. para Ahí. Cuando defender, yo decía no, me dijeron que no. para Ahora lo defender están entendiendo. intereses No, comunes usted lo de defendió los claro. pueblos. Eso es otra cosa. Claro. Y Chávez, por ejemplo, República Dominicana se benefició con Pero claro. Petrocaribe, Claro. del petróleo venezolano. Y mire que están en silencio porque le tienen miedo a la ola y no dicen la cosa aún teniendo conciencia de que realmente qué pasa. Entonces, es distinto una relación de colaboración a un espíritu de saqueo, de apropiación de lo ajeno, que es lo que pasa con Trump. No, yo quiero decir algo rápido. Yo he escuchado personas que han expresado su defensa al chavismo, pero rara vez he encontrado a alguien que esa defensa la haya hecho con tanta elegancia, altura y ecuanimidad como María Teresa Y Cabrera. razón. Gracias. Señores, Pero no a Maduro. he dicho, A Chávez, pero no a Maduro. el conflicto no es por ideología. Es por intereses. La Primera y Segunda Guerra Mundial no fue por ideología, es por repartir lo que Claro. repartido está y por el mercado. Claro. Y Venezuela Pero tiene ahí derecho a está. defender su ¿Cómo? nación, sus Coge ahí. recursos contra la No, ahí voracidad estoy de acuerdo. imperialista. Ahí estoy de acuerdo. Correctamente. Ahí estoy de Dale. acuerdo. Así Y con es. esto finalizo, porque hoy Programa premium, maestro. premium, pero Ay, pero el tiempo hubo, sí se fue rápido. Ah, porque ajá, con una educadora como usted. pero hubo alguien que se plumió. ¿Cómo va a Sí. ser? Diga. Señores, miren. No, delate que se plumió aquí. Delátelo. No, yo- Que se plumió, el que se plumió fuiste tú. No, yo me quedé. No, yo El hereje te pusiste. Yo amigo. mantuve mi posición. Lo que El yo- hereje, no, compadre. lo que yo mantuve en mi posición. Señores, recuerden siempre que doble moral no intenta llevar una verdad pura y simple. Nosotros colocamos los temas en la mesa para que usted construya su propia verdad, Perfecto. falsedad o mentira. Muy bien. Pero siempre intente llegar a la esencia más allá de la apariencia. Perfecto. Hasta la próxima.